Al momento de querer introducirnos al mundo de las inversiones, podemos encontrarnos con diferentes tipos de videos y diferentes tipos de inversiones, ya sea, por ejemplo, ETFs, criptomonedas, crowdfunding inmobiliario, crowdlending, pagarés, deuda de gobierno, lo que tú quieras. Pero hoy no te voy a hablar de eso, hoy te voy a mostrar lo que he aprendido hasta hoy y cómo creo que deberías de introducirte al mundo de las finanzas personales. Te hablaré de errores que he tenido y de los fundamentos que pienso que deberías seguir antes de invertir. Hola inversionistas, mi nombre es Héctor y hoy hablaremos de cómo introducirnos al mundo de las finanzas personales. Y bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es pagar las deudas. ¿A qué me refiero con deudas? A deudas no me refiero a, por ejemplo, si compraste algo que te sirva o simplemente compraste algo porque tú quisiste y porque te alcanzaba el dinero. Por ejemplo, si compraste un teléfono a meses sin intereses, no me refiero a ese tipo de deudas. Si compraste una cámara para crear contenido o algo por el estilo que te va a servir, o compraste algo para la escuela como un iPad, no me refiero a ese tipo de deudas porque están a meses sin intereses. A la deuda que yo me refiero es a la deuda que está generando un tipo de interés, que puede ser una deuda con un banco, deudas a algún tipo de casa de empeño, deudas a casa de préstamos o una deuda a tu tarjeta de crédito en la que esté utilizando el costo anual total, o sea que esté generando interés. Este tipo de deudas son las más tóxicas, ya que nos consumen y se va haciendo el efecto bola de nieve que nos va destruyendo con el tiempo. Así que lo primero que hay que hacer es parchar esa deuda y proseguir con lo siguiente. Antes de tú querer invertir, antes de hacer tu fondo de emergencias, tienes que pagar tus deudas. Porque ¿de qué sirve tú que tengas un fondo de emergencias que esté dándote un rendimiento anual que proteja la inflación si por otro lado estás perdiendo mucho dinero pagando intereses demasiado altos como lo ponen los bancos, o aún peor las casas de préstamo, que es muchísimo interés el que se paga? Así que pues este sería el primer pilar, pagar tus deudas. Antes de todo es acabar con la deuda tóxica, que es la que genera intereses. Y bueno, ahora vamos con el segundo pilar de las finanzas personales, el fondo de emergencias. Pienso que las finanzas personales son como una escalera que tenemos que ir subiendo poco a poco antes de llegar a la parte de las inversiones, y hay que ver también el punto en el que estamos. Tú me puedes decir, ok, no tengo ninguna deuda, quiero empezar a invertir. Tampoco pienso que deberías empezar a invertir si no tienes ningún tipo de deuda. Pienso que lo siguiente que hay que hacer si no tienes deuda es crear tu fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias? Un fondo de emergencias va a ser un sitio donde tú tengas tu dinero protegido contra la inflación y tenga la mayor disponibilidad posible. Por lo general, menor riesgo es menor interés. Así que en este apartado, el fondo de emergencias tiene que tener un rendimiento bajo a fuerza. Algo que aprendí es que el fondo de emergencias tiene que ser aburrido. ¿A qué me refiero con que sea aburrido? Con que no puede ser volátil. El fondo de emergencias no podemos darnos el lujo de que caiga o que suba. O sería excelente que subiera, pero no es así. El fondo de emergencias tiene que ir poco a poco avanzando con el tiempo, protegiéndonos de la inflación, que es su principal objetivo, y teniéndolo disponible. Pienso que el mejor fondo de emergencias, el mejor lugar para tener tu fondo de emergencias en este momento es el pagaré de Hey Banco. Pero hay otro tipo de instrumentos como sería CETES o por lo general pagarés, o por ejemplo también está DIN de Actinver. Un fondo de emergencias tiene que tener el día en que lo puedes retirar y cuánto es el rendimiento exacto que vas a ganar. Por eso estoy diciendo que el fondo de emergencias tiene que ser aburrido. Un error que yo tuve fue que al empezar a invertir en criptomonedas, cuando empecé pues estaban a la alza y me dio, no me acuerdo cuánto rendimiento, pero me dio más del 10% de rendimiento en un día, una criptomoneda en la que invertí. Y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué estoy invirtiendo en el pagaré de Hey Banco? ¿Por qué tengo mi fondo de emergencia que pagaré de Hey Banco? Si lo hubiera puesto acá, ya hubiera generado en un día lo que el pagaré de Hey Banco genera en un año. Y ese fue mi error. Agarré todo ese dinero y lo moví a criptomonedas y me fue bien hasta que cayeron. Dio un bajón de casi 40% y en ese momento cuando retiras es cuando pierdes. Así que cuando baja tienes que holdear. Y si tienes que holdear significa que tienes que esperar a que vuelva a subir para tú poder retirar ese dinero. Y ahí ya no es un fondo de emergencias, ya que ya no está disponible cuando tú quieres, ni sabes cuándo va a pasar, ya no hay seguridad en ese momento de las inversiones. Por eso les digo que el fondo de emergencias a fuerza tiene que ser aburrido y únicamente tiene que cumplir con sus dos funciones, que es protegerte contra la inflación y tener liquidez. El fondo de emergencias nos proporciona seguridad a nosotros porque pues todos los días pasan cosas. No sé, puede que en tu familia alguien se enferme, puede que tengas un accidente vial, puede que te tropieces mañana, yo qué sé, la vida nos da muchas sorpresas y hay que estar preparados con ese fondo de emergencias. Ahora, hay diferentes tipos de fondo de emergencias. Para crearlo tú tienes que hacer un presupuesto mensual de todo lo que gastas en un mes.
ya sea en comida, ya sea en ropa, ya sea en salidas, en gasolina, en la despensa, en lo que tú quieras. Tienes que hacer tu presupuesto mensual y sacar cuánto es lo que gastas en un mes aproximadamente. Cuando tengas esa cantidad, tienes que multiplicarla dependiendo del tipo de fondo de emergencia que quieras. Yo creo que el fondo de emergencia más básico es el de 3 meses. Primero, trata antes de invertir, antes de meterte de lleno a las inversiones, crea tu fondo de emergencia de 3 meses. Si eres una persona como yo que por ahora no tiene hijos y no tiene tantas responsabilidades, puedes empezar a crear el de 3 meses. Ahora, pienso que si ya eres alguien que tiene pues responsabilidades o tienes más cosas de las que hacerte cargo, tienes que tener el de 6 meses, pero tienes que tener uno de esos dos. Y pienso que todos deberíamos aspirar al fondo de emergencias de un año, que es creo que el que nos proporcionaría más seguridad, ya que nos podrían despedir de nuestro empleo por un año y tendríamos para gastar, para sobrevivir y buscar otro trabajo pues un año prácticamente. Estaríamos preparados para lo peor. Tampoco te estoy diciendo que tienes que esperar a tener un año de todo tu dinero juntado para empezar a invertir. Claro que no. Si te digo, si eres una persona como yo que pues que no tiene tantas responsabilidades aún, puedes empezar con el de 3 meses y empiezas a invertir poco a poco, siempre y cuando dejando una parte para pasar al siguiente nivel, que es el de 6. Y cuando ya tengas el de 6, seguir pasando las partes hasta que llegues al de un año, que creo que es el ideal y el que todos deberíamos de tener. Así que pues esos son los niveles. Sería el nivel básico, que es el de 3 meses, el nivel pues normal, que es el de 6 meses, y ya el ideal creo que sería el de un año. Un fondo de emergencias te proporciona seguridad y te proporciona una vida más tranquila. Una vez teniendo tu fondo de emergencias y todas tus deudas liquidadas, pienso que es cuando ya se puede empezar a invertir. Se puede empezar a invertir en varias cosas. Puedes empezar con ETFs, puedes empezar con fibras, puedes empezar con crowdlending, crowdfunding inmobiliario, puedes hacer dropshipping o simplemente poniendo un nuevo negocio. Si te va mal o si te va bien, perfecto, pero si te va mal, ahí tienes tu fondo de emergencias. Si te va mal en ese negocio que quisiste crear, sabes que estás respaldado por tu fondo de emergencias y sabes que estás preparado para lo peor. Y si te va bien, pues excelente. Si estás invirtiendo en criptomonedas y suben, excelente, pero si bajan y requieres ese dinero para algo, sabes que ahí está tu fondo de emergencias siempre cubriéndote cuando te vaya mal. Si la bolsa se llega a desplomar, como pasó en 2020, ahí está tu fondo de emergencias y no tienes que sacar ese dinero, ahí lo puedes seguir dejando en la bolsa hasta que se recupere para no tener pérdidas y acá estar protegido por el fondo de emergencias. Así que pienso que una vez teniendo tu fondo, puedes meterte de lleno a las inversiones, de las que pienso hablar en siguientes videos, porque hay muchísimos tipos de inversiones, hay muchísimos canales que hablan de inversiones, hay muchísimas personas que invierten en fibras, muchísimas personas que invierten con el crowdfunding inmobiliario como yo, o le meten a las criptomonedas, que es el mercado más salvaje que está ahorita, es una montaña rusa. Y pues eso sería todo. Creo que esos son los 3 pilares de las finanzas personales: pagar tus deudas, crear tu fondo de inversión y comenzar a invertir en lo que a ti más te guste, en lo que tú más prefieras. Hay muchísimas alternativas actualmente para empezar a invertir. Y pienso hablar de cada uno de estos pilares en siguientes videos, porque creo que cada tema requiere su video particular. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que estén teniendo un excelente día. Nos vemos en un siguiente video.